¿Cómo armar el puzzle de la matriz? Bueno, resulta que hay una información en la matriz de cómo comenzó todo aquí, cómo llegamos hasta aquí, desde el momento de que comenzó todo hasta el año 2022, hay una información regada en la matriz que nosotros debemos volver a armar y debemos volver a recordar qué fue lo que pasó con nosotros, dónde estamos. Entonces, esa información no la contaron en una sola línea de tiempo y con un solo nombre y los personajes, no. Lo que hicieron fue que la historia la contaron en diferentes épocas, en diferentes mitologías y con diferentes nombres. Pero es la misma historia. Entonces, para poder armar el puzzle de la matriz y saber qué fue lo que pasó, o cómo salir de aquí, o cómo llegamos aquí, o cómo echamos esto para atrás, es volver a armar ese puzzle. Y en esa andamos, pero está complicado y un poquito saturado de información. Porque resulta que la mitología sumeria te cuenta una parte, pero cuando tú vas a la mitología griega te está contando otra parte que no te cuenta la mitología sumeria. Cuando vas a la mitología hindú te consigues con otra versión que no está en estas otras dos. Cuando vas a la mitología nórdica te consigues con otra información que no está ni en la sumeria, ni en la hindú, ni en ninguna. Entonces esto es lo que hicieron. Entonces esto lleva trabajo porque es bastante información y con el cerebro que nosotros tenemos pues cuesta, y no solo tienes que leerla y entenderla, recordarla. Para cuando tú leas la mitología sumeria tienes que recordar. Para cuando leas la mitología griega, la leas y la puedas enlazar con la mitología sumeria. Y cuando leas la mitología hindú la tienes que enlazar con la mitología hindú, sumeria y griega. Cuando leas la mitología nórdica la tienes que enlazar con la nórdica, sumeria, griega. Y luego tienes que leer las mitologías de Sudamérica, como la maya, donde Tezalcóatl es el mismo Enlil, es el mismo Zeus. En el hindú es el dios principal. Entonces tienes que tener esta capacidad para poderlos enlazar y se da porque cuando tú las conoces todas, vamos a hablar de la sumeria, la nórdica, la griega, romana, la hindú, más la de aquí de Latinoamérica, comienzas a entender que hay un patrón y se repite. Entonces cada vez que se repite un patrón, por lo menos sabemos que Zeus Enlil es el dios principal. Entonces sabemos que Zeus es ese Enlil. Sabemos que Tezalcóatl es ese dios principal que es Enlil. Si vamos al hinduismo, creo que Shiva es ese dios principal, ese mismo Enlil. Entonces en la nórdica han dicho que es Thor. Entonces ya por ahí los tenemos relacionados, que están hablando de la misma persona. Y empiezan a ver esa similitud de, no, Dios del cielo y de todo, Dios más principal y poderoso y el Dios sobre todo. Y empiezan a salir las armas. Sabemos que ahí está Tezalcóatl y está otro Dios que estaba al lado de Tezalcóatl, es ese Enki. Entonces venimos a Enki, sabemos que la mitología griega es Poseidón. En la nórdica está apuntando a que es Loki. En la hindú, ahí están tres dioses principales, que uno de esos es él. Entonces, esta es la manera de armar el puzzle de la matriz, porque la información que no te la están dando en una, te la dan en otra. Y tienes que saber cuando te están mintiendo, porque mintieron en unos detalles, pero si tú investigas te das cuenta de que no, de que todo ha ocurrido aquí en la Tierra. Entonces, esta es la manera de armar el puzzle, porque debemos volver a recordar para poder buscar una salida. Y si no recordamos, pues no vamos a poder encontrar ninguna salida. Entonces, esto lleva tiempo. Lo más rápido sería crear una inteligencia artificial, meterles todas estas mitologías, la mitología sumeria, griega, romana, la nórdica, falta
la de aquí, las teorías mesomérica, la hindú, meter todo esto que existe. Falta meter la Biblia. La Biblia también te da pistas de ese linaje, de eso que ha sucedido. No solo la Biblia cristiana, tenemos la Biblia cristiana, tenemos los relatos de Enoc, tenemos la Torá, tenemos libros de la India sánscritos que hablan de eso, de todo eso. Entonces toda la información quedó regada en en todo esto que ellos dejaron. Entonces si creas una inteligencia artificial y le metes todas estas teorías, todo esto que llaman mitos, supuestos mitos, ella te va a arrojar esa línea de tiempo rápido y una salida porque está ahí. Pero a nosotros los humanos nos llevará más tiempo armar esto. Y no solo armarlo, entenderlo, sino darle la información a ustedes para que ustedes la puedan entender. Porque una cosa es que yo la entienda y otra cosa es que ustedes no me van a entender, les va a costar entender. Porque nos hemos quedado en el año 2022. Tratar de llevarlos hacia el pasado ya empiezan a patinar. Porque la idea es que no recordemos nada, Habían cristales que les ayudaba a las personas a recordar, pero esos cristales fueron removidos, quitados, para que no recordáramos absolutamente nada. Entonces ahora estamos más perdidos que el limbo, no sabemos nada. Y la información no la han cambiado. Y entonces es algo que te tienes que mentalizar, porque cuando comienzas a estudiar todas estas mitologías, ya sabemos que están los principales, que es Enki, Enlil, las mujeres de cada uno, y los hijos principales que ellos tuvieron, que es Ninurta y Marduk. Enlil tuvo 4 hijos principales que salen, que es el de Otu, el otro Ninurta, el dios de la luna, el dios del sol, y otro que sale de primordial. Tenemos los dioses, los del intraterreno también, que se repiten en todas las mitologías. Entonces por ahí uno se puede ir armando el puzzle y ya ir entendiendo a estos seres más cercanos y sus alrededores. Y entonces es muy bonito cuando no entiendes una cosa, vas a investigar la otra mitología y ahí te sale. Lo que no te dijo en la mitología sumeria te lo dice en la griega, lo que no te dijo en la griega te dice en la romana. Lo que no te dice en la romana te lo dice en la nórdica, lo que no te dice en la nórdica te lo dice en la del hindú, la que no te lo dice en el hindú te lo dicen para acá, para Sudamérica. Así está regada la información, así de compleja la dejaron, y en cada cultura se cambiaron los nombres para que te cueste seguirles el rastro, para que no les puedas seguir el rastro. Entonces, los pecados que no lo contaron en una, te las cuentan en la otra. Las maldades que no dijeron en la mitología sumeria, te la cuentan en la griega. Las maldades más aberrantes que no dijeron en la griega ni en la romana, te la encuentran en la hindú. Y así tú vas armando el puzzle de esto, la información de lo que ha pasado. Esta es la manera de cómo se arma esto. Entonces, con una inteligencia artificial es rápido, a nosotros nos va a tomar tiempo. Entonces, la información está, pero tienes que empezar a creer en lo que está escrito y lo que no entiendes, déjalo ahí y saber que te están mintiendo y saber que hay cosas que inventaron y ahora tienes que acomodar lo que dice en la otra para poder acomodar esa línea de tiempo. Entonces, no se te olvide suscribirte, darle me gusta y compartir. Y esto fue lo que hicieron y lo que han hecho. La información está en la Matrix, pero te la regaron, te la esparcieron, te la espolvorearon y se cambiaron los nombres y armaron un laberinto un poco difícil de armar. Esto es lo que está sucediendo.